Se ha liberado recientemente una nueva actualización de un programa sensacional para poder personalizar a tu propio estilo de una manera totalmente singular tu sistema de Windows 10. Esto es totalmente free. Vámonos con esa intro y comenzamos. Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un nuevo video, a un excelente aporte informático. Obviamente ya lo dejo totalmente en claro, es totalmente free, así es que consulta el enlace en el comentario fijado o en la descripción, el enlace para que veas que somos compas, el enlace directo abajo en descripción. Y antes que nada es importante destacar que sin duda he estado utilizando recientemente lo que es Brave, y déjame decirte que sin duda en la última actualización, déjame decirte que claro que sí, es un excelente navegador. Además de la privacidad, obviamente se encarga de llevar a cabo todo esto, de estar en el anonimato. Sin duda me parece funcional. Obviamente la publicidad prácticamente muy nula, así es que te voy a estar dejando el enlace para que directamente obtengas lo que es Brave. En apoyo al creador, obviamente utiliza los 30 días, te lo voy a estar dejando directamente en el enlace abajo en descripción. Obviamente el enlace directito para que lo obtengas en un clic, así es que va a estar abajo en descripción. Y también quiero destacarte, porque ya entrando directamente al grano sobre esta herramienta ya de la personalización de Windows 10, pero al entorno de carpetas, ahí manipular todas clases de iconos, sin duda una excelente herramienta, una nueva. Antes de entrar con todo esto, quiero decirte que ya tengo como tal código, obviamente, de Rappi para que puedas ahí pedir básicamente cualquier cosa. Así es que el código de Rappi MasterTutos 93 o MasterTutos, ya no me acuerdo, pero obviamente te lo voy a estar dejando ahí. Estará también igual el enlace abajo en la descripción para que te pidas algo de mi parte, allí estará. Y voy a irme ya directamente al grano. De hecho ya le había hecho lo que es un video, me parece, en la parte de la personalización de Windows 10 a Custom Folder. Recientemente se ha actualizado con una nueva interfaz, una limpieza de cara ahí en lo que es el sitio web para personalizar carpetas al propio estilo, tal cual como lo estás viendo así. Puedes personalizarlo a tu propio gusto, puede ser portable o totalmente instalable. Yo, por ejemplo, a mi consideración, yo lo instalo porque portable, pues mira, lo puedes obtener, sí, sin duda, pero mira, ¿por qué no poder instalarlo? Así es que ahí lo tienes, el enlace va a estar abajo en la descripción y vamos a irnos al grano. Obviamente que sí. Si te estás preguntando cómo es que cambio lo que es la barra de tareas, cómo es que aplico diferentes fondos acá en la parte de lo que es la barra de tareas en específico, bueno, yo utilizo lo que es Curtains. Obviamente también lo puedes obtener, el enlace también estará directamente para que lo obtengas abajo en descripción. Tiene diferentes clases, diferentes tonos, y esto ya no voy a entrar en detalles, ya lo había explicado. Puedes obtenerlo de manera elemental, el código directamente, el enlace abajo en descripción. Voy a irme al grano con lo que es Custom Folder. Ya lo tengo instalado, la instalación muy básica, muy fácil y muy sencilla. Mira, lo tengo acá tal cual lo que es básicamente el programa. Y mira, ojo a destacar lo siguiente, vamos a darle un vistazo paso a paso de cuáles son las herramientas. Por ejemplo, aquí tengo lo que es la configuración, el modo portable. Aquí puedo usar la tecla Shift para directamente acceder a lo que es el programa. Aquí puedo regresar a los orígenes, restaurar algún icono por defecto, seleccionar algunas de las carpetas ya predefinidas con las que cuenta acá, por ejemplo, alguno de los colores. Y mira, por ejemplo, aquí tiene obviamente siguiente colección. Acá, por ejemplo, basarnos en diferentes colecciones. Y luego después aquí puedes de hecho marcar o de fijar algún favorito que tengas. Ahí lo tendríamos. Acá, por ejemplo, buscar alguna actualización de lo que es Custom Folder de manera totalmente free. Acá de hecho puedes abrir lo que es una galería, pero me parece que esto aún está en beta. Claro que sí, esto no, esto está aún en beta, pero ahí de igual manera puedes abrir una galería. Por ejemplo, acá vamos a seleccionar alguna de las carpetas. Por ejemplo, este de fondo simplemente lo selecciono. Y una vez que ya está seleccionado, ¿qué es lo que empiezo a darle? Vamos ya, porque el funcionamiento de este programa es muy sencillo. También tengo aquí mostrar aquí emblemas. Tengo otra clase de emblemas para mostrar aquí lo que son pues los iconos. Acá también podemos aplicarlo. Y mira, simple y sencillo, simplemente selecciono lo que es una carpeta o la puedo arrastrar y ya de esta manera le doy clic aquí. Por ejemplo, para que empiece a aplicar lo que es alguno de los cambios. Lo quiero así o lo quiero acá. Lo puedo cambiar de color. Aquí puedo transformar prácticamente todo. Ahí la previa visualización. Yo, por ejemplo, que esté rojo acá. Algún color que quiera aquí. Algún color mezclado. Puedo seleccionar cualquiera de ellos. Y mira, vamos a ver, por ejemplo, aquí algunos de los emblemas. Que tenga, por ejemplo, esto. También, inclusive que lo tenga abajo, que lo tenga en medio. Yo que sé. Básicamente que esté feliz, claro que sí. Le damos aquí en aplicar.
Vamos a esperar un poco y mira, se cambia de manera obviamente sensacional. Selecciono otra o le doy acá en arrastrar, llevo a cabo todo este proceso, por ejemplo que sea morado, yo que sé, aquí puedo visualizar, de hecho puedo cambiarla acá en la parte superior y lo puedo obtener de otro color. Inclusive acá, no, acá por ejemplo voy a seleccionar este, pero otro color porque este no me gusta tanto. Mira, otro color por ejemplo, le puedo dar aquí en los emblemas, le puedo seleccionar alguno de los emblemas, yo que sé. Mira, por ejemplo, que quieres enumerar alguna carpeta, por ejemplo, de tesis, pues mira, ahí lo tendrías sensacional, 4, 5, 6, proyectos finales, 9, ahí lo puedes manipular de manera sensacional, lo puedes acá directamente agregar otro emblema. Le puedes dar directamente acá, lo puedes previsualizar de hecho acá para ver cómo es que se va a anotar. Y mira, ahí lo tendrías todo de manera sensacional. No hay mucha complejidad, de hecho aquí si abres lo que es esto, te abre lo que es la página elemental. Y algo sensacional que tiene lo que es esta herramienta para personalizar carpetas. Yo por ejemplo aquí tengo varias que ya he personalizado. De hecho puedes personalizarla, ojo, no solamente a este nivel, sino también personalizarla con imágenes propias, con fondos propios. Por ejemplo, una vez que ya lo tengas instalado, por ejemplo, le das clic derecho acá, Custom Folder, directamente lo tenemos acá. Y ojo a continuación con lo siguiente, porque ya tengo seleccionado aquí lo que es la carpeta. Yo puedo aquí añadirle cualquier efecto, cualquier clase de color, pero yo por ejemplo si quiero alguna imagen, ojo a destacar lo siguiente. Por ejemplo voy a irme a esta carpeta, yo que sé, vamos a ver por ejemplo aquí, simple y sencillo, arrastro por ejemplo esta y ojo porque ya me cambió, puedes denotarlo ahí, ya me cambió lo que es el fondo de la carpeta así, a tal cual. Obviamente debe ser imagen, ojo, imagen JPG, PNG no funciona, yo por ejemplo esta no funciona, debe ser exclusivamente imágenes PNG para que funcionen correctamente. De esta manera puedo seleccionar cualquiera de ellas. Yo por ejemplo si tengo de algo de Among, mira pues acá por ejemplo algo de lo que es Anonymous, bueno ahí lo tengo. O sea, puedo seleccionar prácticamente mis fondos de pantalla aquí en lo que es una carpeta en específico, simple y sencillo. Luego después de aplicar esto, ya de esta manera elemental, que es lo que vamos a hacer, simple, muy fácil, cierro acá, mira, ya tengo lo que es mi carpeta con este fondo. Obviamente tiene que ser un fondo que se acople una imagen totalmente específica, así es que mira, ya lo tendría ahí de manera elemental. Sin duda me parece un software específico totalmente a lo que va a personalizar carpetas con cualquiera de las funcionalidades que tiene, me parece elemental. Obviamente puedes seguir personalizando, puedes previsualizar cada uno de ellos, puedes obviamente añadir cualquier prefijo, cualquier icono que quieras acá, o sea, puedes seleccionar cualquiera que se te ocurra y sin duda me parece elemental eso de poder añadir cualquier imagen. Pues mira, me parece fantástico, puedes hacer prácticamente todo lo que quieras sin ninguna clase, ojo, de limitante. Así es que dicho esto, te voy a estar dejando lo que es el enlace directo, obviamente directo abajo en lo que es la descripción, y lo sensacional y lo elemental que podemos seleccionar cualquiera de ellos y de esta manera poder aplicarlo de manera totalmente elemental. Mira, acá lo tienes, así es que nada, te voy a estar dejando lo que es este super programa abajo en descripción. Obviamente no te pierdas de los sensacionales videos que se vienen, ya estoy planeando más videos de personalización. Como he dicho, sin duda te recomiendo que utilices Brave o utiliza también lo que es Rappi, directamente el código ahí para que obviamente te cargues algo. Finalmente yo me despido, recuerda suscribirte a este canal, activar la campanita y las notificaciones, todos los enlaces van a estar abajo en la descripción. Recuerda utilizar Brave, sin duda lo muy recomendable, navegador elemental, enlace abajo también en descripción. Me despido, Master Tutos fuera, peace out.